En esta hora quiero invitarles a estar puestos en pie y vamos a considerar la palabra en Éxodo, capítulo 3. El tema de esta mañana es enfrentando nuestras limitaciones. Gloria al Señor. Éxodo capítulo 3. Éxodo es el segundo libro de la Biblia para los hermanos que nos visitan. Si no tiene una Biblia, acérquese a alguien o algún hermano se acerque a alguna visita para que así pueda disfrutar de la palabra. Voy a estar leyendo unas porciones en el capítulo 3 y en el capítulo 4 para así tener una visión clara de la palabra que queremos traer en esta mañana. Éxodo capítulo 3 dice, versículo del 4 en adelante hasta el 11, y luego vamos al capítulo 4. Lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y el pueblo de Dios dice, amén. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Señor, te adoramos, oh Dios, te bendecimos, te engrandecemos, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias por esta bendición tan especial de permitirnos estar en tu casa. Gracias porque pudimos sobrepasar los obstáculos, Señor. Tal vez el deseo de quedarnos en nuestros hogares descansando. Pudimos sobrepasar el desánimo, Dios. Estamos aquí, Señor, con nuestros corazones, con nuestra copa boca arriba, Señor, deseando recibir palabra tuya, oh Dios del cielo. En esta hora te presento de manera especial esta parte de la predicación, pidiéndote que tú pongas en mis labios la palabra precisa para suplir la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Que tu palabra, Señor, pueda ser sembrada, Señor, en terreno fértil, y que podamos ver el fruto de esta palabra, oh Dios. Bendice esta palabra en cada mente y en cada corazón, y que no solamente seamos oidores de esta palabra, sino que podamos ser hacedores de la misma. Bendice a tu pueblo, Dios. Si hay en medio nuestro alguien, Señor, algún hermano, alguna visita, que en medio nuestro, Señor, tiene alguna situación corporal, alguna enfermedad, alguna aflicción, alguna preocupación, Señor, que quiere estorbar, Señor, que esta palabra pueda llegar a su mente y a su corazón. En esta hora la declaramos inoperante, mi Dios. Declaramos salud,
Declaramos libertad, mi Dios, para su vida, por Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Enfrentando nuestras limitaciones. La iglesia del Señor está bonita en esta mañana. Una de las historias más conocidas en la Biblia es la historia de Moisés. Aún las personas que no tienen mucho conocimiento de la palabra, cuando usted le habla de Moisés, lo primero que le dicen fue un hombre que cuando niño fue sacado, ¿verdad?, en una canastita de las aguas. Y vemos, ¿verdad?, que cuando nace Moisés, el Señor, el faraón había dictado una especie de una ley donde los niños judíos tenían que ser aniquilados, exterminados, porque el faraón, el pueblo de Israel se estaba multiplicando de una manera extraordinaria y faraón tenía miedo, ¿verdad?, que como ellos iban a ser multitud, iban a ser mayores que ellos, pues entonces se rebelaran. Y dio esa orden de exterminar a los niños. Y aquí cuando nace Moisés, la mamá vio que este niño era sumamente hermoso, Jocabed, y sintió en su corazón que el nene venía con un propósito especial. Y dice la palabra que Jocabed lo escondió durante 3 meses, pero en su casa, para que no le mataran su niño. Pero no pudiendo ya más esconder al niño Moisés, dice la palabra que ella preparó una canasta, la calefateó, y entonces puso el niño en esa canasta y mandó a María, la hija mayor, para que lo colocara en el río, pero que velara del niño cerquita donde estaban unas mujeres bañándose. Y allí dice la palabra que la hija de Faraón encontró este niño. Esta mujer no tenía hijos, y para ella fue una bendición poder, ¿verdad?, sacar a este niño de las aguas. Lo adoptó como su propio hijo, lo llevó al palacio, allí lo cuidó, allí lo crió, pero con la bendición de que María, la hermana de Moisés, le dijo, cuando lo encontró, le dijo: mira, yo conozco una mujer que puede cuidarte, amamantarte este niño. Y pues la propia madre de Moisés cuidó en el palacio de él. O sea que fue una bendición doble, porque Jocabed, la madre de Moisés, se encargó de transmitirle el conocimiento del Dios verdadero, de transmitirle toda la historia de sus antepasados, cómo ellos, ¿verdad?, habían tenido una experiencia con el Señor. Y no solamente Moisés fue criado con una mentalidad judía, sino que también él había sido criado, educado con los mejores maestros que una corte, que un palacio puede tener. O sea que ya Moisés, no solamente Dios le había preservado la vida, porque en el Señor no hay casualidades, Dios tenía un propósito con Moisés. Moisés ya Dios lo estaba preparando desde su niñez con una enseñanza en un palacio. Allí él pudo ver, experimentar cómo los egipcios administraban un pueblo, pudo conocer las creencias, la vivencia, las costumbres, las tradiciones de ese pueblo egipcio, el cómo ellos adoraban a otros dioses. Y allí él pudo, ¿verdad?, establecer tal vez pensamiento y un modo de pensar, donde llegó el momento que él tuvo que escoger entre si servir a los dioses que servían los egipcios o servir al Dios verdadero, que era el Dios que Jocabed le había enseñado. Y dice la palabra que él escogió lo que su madre, su verdadera madre, le había enseñado, que era servir al Dios verdadero. Pero a causa de todo esto, cuando ya él tenía 40 años, Moisés hizo algo que le llevó a que saliera huyendo de Egipto y se fuera a esconder al desierto, a Madián. Allí en Madián Moisés conoció a una joven, se casó con esa joven, tuvo hijos con ella y se convirtió en un pastor de ovejas. Allí estuvo Moisés 40 años pastoreando las ovejas de su padre, de su suegro Jetro. Él día tras día llevaba las ovejas a pastar, le buscaba agua, tenía esa capacidad, el Señor fue desarrollando todas esas cualidades que eran necesarias
para que para que Moisés pudiera ser un buen pastor. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba capacitando. Fueron 40 años que Dios lo tuvo en el palacio y luego 40 años más que él estuvo en el desierto trabajando con las ovejas. O sea que fue una preparación sumamente larga. Cuando Dios lo llama, en la porción que acabamos de leer, cuando Dios lo llama, él estaba pastoreando las ovejas de su suegro y él vio que había un arbusto que estaba en llamas, pero a él lo que le llamó la atención era que ese arbusto no se consumía, no se destruía, y él fue allí a ver qué era lo que estaba pasando, y el Señor le dijo: quítate tus sandalias porque el lugar que pisas santo es. Y ya el Señor, hay gente que Dios los llama, le dice: mira, tú vas a hacer esto en mi obra, y luego los comienza a capacitar, y luego entonces los envía. Pero a Moisés Dios primero lo preparó, y ya luego de pasar a los 80 años de edad, Dios entonces llama a Moisés para que fuese el caudillo, el libertador del pueblo de Israel. Allí en aquel lugar Dios comenzó a decirle, me llama la atención cuando Dios dice: el clamor de mi pueblo ha subido ante mi presencia. Mi pueblo está en aflicción, yo he escuchado el clamor de ellos y te voy a enviar a ti para que los libertes. Oh amado, nosotros como pueblo del Señor, cuando vemos la sociedad en la que nos ha tocado vivir y vemos cómo en las noticias día tras día tantos jóvenes se están quitando la vida los unos a los otros por el trasiego de drogas, y vemos en las noticias cómo esas madres, cómo esos padres están lamentándose, están clamando, están sufriendo por toda la situación que está aconteciendo en nuestra sociedad. Dios está viendo eso. Dios está atento a todo lo que está pasando en nuestra sociedad. Entonces Dios está llamando a su iglesia, a su pueblo, para que hagamos la diferencia, para que vayamos a este mundo, a esta sociedad, a libertar a aquellos que están presos de la esclavitud del pecado. Satanás tiene preso a nuestra sociedad, Satanás tiene preso a nuestra juventud, le está mostrando placeres, deleites que tarde o temprano los llevan a la muerte segura. Oh amado, y nosotros, la iglesia, somos los responsables de llevar este evangelio poderoso. Aleluya. El Señor llama a Moisés porque sabía, él conocía que ya él lo había preparado para este propósito. Es que en el Señor no hay casualidades. Moisés había pasado por un sinnúmero de experiencias buenas, experiencias amargas, pero experiencias que le iban a ayudar para realizar la labor que el Señor le estaba encomendando. Porque como seres humanos, nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en esta tierra no simplemente para trabajar, para llevar el sustento a nuestros hogares, sino que también tenemos un propósito que es un propósito eterno. Yo vine a esta tierra y pues trabajé como enfermera, hice cosas bonitas, hice cosas buenas. El Señor nos capacita para que unos sean floricultores, para que otros sean profesores, para que otros sean maestros, para que otros estudien, amas de casa, esposos, madres. Tenemos un sinnúmero de oficios, pero más grande que cualquier oficio que podamos tener o cualquier profesión está el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros como iglesia, como creyentes. Y tenemos que estar sumamente conscientes de ello. Moisés, él estaba cumpliendo con una labor de pastor de ovejas, pero el Señor quería que él hiciera un trabajo especial para él. El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros para que cumplamos con la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero dentro de esa gran comisión, dentro de ese trabajo que nos ha encomendado en términos generales a su iglesia, a la iglesia del Señor, el Señor nos da unas tareas específicas o una manera especial para que nosotros cumplamos con esa gran comisión. Porque no todo el mundo va a predicar de una manera formal, tal vez como yo estoy predicando en esta mañana. El Señor los utiliza
para llevar la palabra a través de testimonio, diciéndole a alguna vida que esté en aflicción: mira, yo estaba en esa situación, pero le di mi corazón al Señor, puse esa situación en las manos del Señor y el Señor lo obró. Y por medio de testimonio muchos predican del Señor, otros a través de la enseñanza, otros van a las calles a repartir tratados, otros a evangelizar como misioneros, otros van a los hospitales a visitar, a las cárceles a predicar. De diferentes maneras el Señor levanta su iglesia para que cumplamos con la gran comisión. Pero cada uno de nosotros tenemos que entender que tenemos un propósito dentro del cuerpo de Cristo. Está en nosotros el que podamos conectarnos con el Señor para que podamos entender cuál es ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cómo nosotros vamos a canalizar ese llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Moisés ya Dios lo había capacitado, había estado 40 años en el palacio aprendiendo todo el conocimiento de los egipcios. Este pueblo era el pueblo que tenía oprimido al pueblo de Israel. O sea que ya Moisés conocía la mentalidad del enemigo. Él conocía la mentalidad de aquella gente, sabía cómo ellos manejaban cada situación. Y no solamente eso, Dios le había dado la oportunidad a través de su madre de conocer la ley, al Dios verdadero. Y cuando vamos entonces y vemos que lo tiene 40 años en el desierto, allí Dios le desarrolló el fruto del Espíritu, la mansedumbre, esa capacidad de él estar al cuidado de animales irracionales que en ocasiones son sumamente desobedientes, que no tienen a veces sentido de dirección, y cómo él tenía que cuidar esa manada para que no se extraviara ninguno. O sea que a través del trabajo que Moisés estaba realizando, Dios estaba poniendo en él una destreza, estaba capacitándolo mentalmente, emocionalmente, intelectualmente para la labor que Dios le estaba encomendando. Porque una cosa tenemos que estar seguros, que cuando Dios nos llama, Dios nos ha de capacitar y Dios nos ha de respaldar, porque Dios no se equivoca. Cuando Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a realizar una labor dentro del cuerpo de Cristo, es porque Él sabe que nosotros tenemos la capacidad, con su ayuda, de realizar esa labor que Él nos ha encomendado. Pero podemos ver a través de la palabra cómo Moisés reaccionó ante ese llamado de que el Señor le hizo a él. Fíjense que Moisés amaba al pueblo. Moisés sabía que el pueblo estaba en Egipto oprimido, porque Moisés salió huyendo de Egipto cuando trató de defender a uno de los suyos y le dio muerte a un soldado egipcio. O sea que Moisés sabía, gloria al Señor, la opresión, el dolor, la angustia, el trabajo forzado en que estaba aquel pueblo. Pero Moisés no se enfocó en la necesidad que había en el pueblo. Moisés se enfocó en la limitación que tenía él. Moisés no se enfocó en el poder extraordinario del Señor, la capacidad que tenía Dios, que si Dios lo estaba llamando a realizar algo para él, Dios lo iba a respaldar. Moisés se enfocó en la limitación física que él tenía. Y Moisés le dijo al Señor: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Nosotros tenemos que entender cuál es nuestra verdadera identidad y cuál es nuestro verdadero propósito. Nosotros, como hijos de Dios, hacemos la diferencia en esta sociedad que está tan oprimida, que está tan esclavizada bajo el yugo de Satanás. Nosotros, la iglesia, tenemos que entender que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo escogido, aleluya, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que nosotros no somos cualquier cosa, que nosotros somos embajadores de Cristo, que la iglesia del Señor, cuando estoy hablando es en términos generales, que la iglesia cristiana, la iglesia del Señor, tiene una gran responsabilidad, tiene un gran peso sobre sus hombros, y es ser las manos de Dios, es ser la voz de Dios en este mundo, es ser los pies de Dios para esta sociedad que está con tanta
necesidad, que está clamando a voces por salvación. Pero allí estaba Moisés enfocado en su condición, en su limitación. Porque saben una cosa, cada uno de nosotros podemos enfrentar limitaciones. Hay unos que enfrentan limitaciones físicas, otros, la hermana María en estos momentos tiene una limitación física, no se puede mover con la libertad que ella quisiera porque está recién operada. Hay personas que son paralíticos, que no se pueden mover como ellos quisieran. Hay otros que son ciegos, otros sordos. O sea que hay limitaciones físicas, hay limitaciones emocionales. Hay gente que ha paralizado sus emociones. ¿Sabía usted eso? Que son paralíticos emocionales, que tal vez alguien le falló, que alguien lo engañó, que se sintió traicionado por una persona que era sumamente especial en su vida y dijo en un momento dado: ya yo no amo más, ya yo no confío más, ya yo no ayudo más, y emocionalmente se han puesto una reja y no permiten que sus emociones afloren. Y esos son los paralíticos emocionalmente hablando. Mentalmente hablando también hay personas que son paralíticas. O sea que nos enfrentamos, cuando hablamos de limitación, no vamos a suscribirnos solamente a lo físico. Podemos limitarnos en muchas áreas de nuestra vida. Nosotros, cuando hablamos de limitación, el diccionario la define: limitar como imponerse límites en lo que se dice o se hace, con renuncia voluntaria o forzada a otras cosas posibles o deseadas. ¿Saben una cosa? Que cuando nosotros nos enfocamos en las limitaciones que tenemos, si no sabemos cómo manejar esas limitaciones, eso nos va a hacer que nosotros renunciemos al sueño que Dios tiene para con nosotros. Nosotros como seres humanos tenemos sueños. Los jóvenes tienen muchos sueños, quieren alcanzar una profesión, alcanzar un oficio. Pero si como joven tú te enfocas en una limitación que tú tienes, eso te puede impedir, puede ser canal, piedra de tropiezo para que tú no puedas alcanzar esa meta que tú te has logrado. Yo admiro gente que tiene limitaciones físicas y ellos siguen hacia adelante porque han creído, porque creen en ellos mismos y creen que el Señor les ha de ayudar. Así también en términos espirituales tenemos que mantenernos entendiendo que el Señor tiene sueños para con nosotros, que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Te has preguntado: Señor, ¿para qué tú me has traído a esta tierra? ¿Para qué yo soy útil? Aparte de ser madre, aparte de ser ama de casa, esposa, para esposo, ¿para qué tú me has traído a esta tierra? ¿Cuál es el propósito que tú tienes para conmigo? ¿Cuál es el sueño que tú tienes para conmigo? Porque es que Dios tiene sueños con nosotros, amados. Así el Señor tenía sueños con Moisés. El Señor lo había preservado. El Señor lo había preparado por 80 años porque tenía un sueño. El sueño que Dios tenía para Moisés era que fuese el caudillo, que fuese el libertador de su nación, esa nación que él tanto amaba. Gloria al que vive para siempre. Pero allí estaba Moisés a punto de abortar el sueño que Dios tenía para con él. ¿Por qué? Porque Moisés no estaba mirando al Señor, porque Moisés lo que estaba mirando era su limitación. Y te has preguntado cuál era la limitación que tenía Moisés. Miren, la palabra lo dice bien claro. Él comenzó a decir: mira, Señor, es que yo soy torpe de lengua, es que mis palabras no salen. O sea que Moisés era gago. Y entonces, ¿qué pasa? Que el trabajo que el Señor le estaba encomendando a Moisés era un trabajo que él tenía que ir primeramente ante los ancianos de Israel, para él convencer a aquel pueblo de que Dios lo había mandado a él a libertarlos, para que entonces aquel pueblo pudiera ir en pos de Moisés como el líder. Porque si conocemos la historia, este pueblo de Israel había estado 400 años allí de esclavos, o sea que habían
nacido generaciones y habían muerto bajo esclavitud, y aquella generación que estaba en Egipto era una generación que había nacido bajo el yugo egipcio, y lo que sabía era que hacer trabajo duro, su mente era una mente que no era libre, era una mente que estaba esclava, era una mente que lo que sabía era de opresión, era una mente que lo que tenía era miedo, lo que tenía era temor, que lo que sabía era obedecer solamente al enemigo. Pero entonces Dios manda a Moisés para que vaya donde aquellos ancianos y le diga: mira, yo Jehová te he enviado para sacarlos a ustedes de esta opresión. Yo he escuchado el clamor, el Señor ha escuchado el clamor de ustedes, el gemir, el llanto, y el Señor va a utilizarme a mí para sacarlo. O sea que esa era la primera labor que tenía que hacer Moisés allí: convencer a aquellos líderes espirituales, aquellos líderes que estaban allí de Israel, a que él era el caudillo que Dios había enviado. Pero más que eso, él tenía que ir ante el rey, ante el faraón, ir ante aquel palacio a pedir una audiencia para decirle a aquel rey: mira, esa gente que tú tienes esclavo, tienes que sacarlo de ahí, dejarlo ir conmigo al desierto, porque vamos allí a hacer sacrificio y vamos a servir a Dios. Y ustedes se imaginan, él diría en su mente: pero el Señor me conocerá realmente. El Señor se habrá equivocado al llamarme a mí, porque yo soy gago. Yo no tengo esa fluidez de hablar. Yo no tengo ese poder de convencimiento, porque lo que tú sabes que yo piso y como que no arranco rápido. Y hay personas que tienen esa capacidad, que hablan lindo, que se expresan hermoso, que tienen un poder de convencimiento. Pero aquí está Dios llamando a un hombre como caudillo, como líder, para libertar a aquella gente. Un hombre que tenía un problema en el habla. Lo que Moisés no sabía era que los ojos de él, de Jehová, habían visto su embrión. Que desde que antes que él naciera ya Dios lo conocía. Aleluya. Que el Señor conoce cada parte de nuestro cuerpo. El Señor conoce nuestras limitaciones. El Señor conoce nuestras fortalezas. Y cuando Dios nos está llamando a algo es porque el Señor sabe y el Señor quiere glorificarse en medio de nuestras vidas. Aleluya. El Señor se habrá equivocado, se habrá preguntado Moisés. Cada uno de nosotros vamos a experimentar limitaciones. Pero aquí la pregunta que debemos hacer no es ¿qué vamos a hacer con esa limitación? Nos hemos de enfocar en la limitación. Los sueños jóvenes que tú tienes. Tú tienes sueños para con tu vida. Dios tiene sueños para contigo. ¿Estás caminando creyéndole a Dios y siguiendo la voluntad de Dios, o estás enfocado en tu limitación? Estás enfocada en tu limitación. Cuando comenzamos a enfocarnos en nuestra limitación: yo no puedo, yo no sirvo, yo voy a hacer quedar mal a Dios. Me imagino a Moisés: pero mira, es que el Señor no me conoce. Voy a hacer allí el hazme reír de todo el mundo. Y no solamente eso, se van a burlar de mí y voy a hacer quedar mal a Dios. Porque a veces nosotros miramos nuestra limitación tal vez no pensando mucho en nosotros, pero pensamos en que queremos hacer quedar bien a Dios. Aleluya. Y allí estaba Moisés con su limitación. Y Dios tuvo que comenzar a hablar con Moisés, a altercar con Moisés. Dice la palabra que hasta Jehová se enojó contra Moisés. ¿Por qué? Porque es que el Señor lo conocía. Y si Dios lo estaba llamando era porque Dios quería glorificarse en su vida. Él quería que él pusiera esa debilidad en las manos de él para él glorificarse. Yo me gozo porque mi hijo conoce un predicador y lo llevó a mi casa, que él tiene esta problemática, él es gago. Pero mi hijo me decía: mira mami, cuando él se para en el altar y empieza a predicar, se le va a dar la gaguera. Y termina de predicar y le vuelve otra vez el problema. O sea que Dios hace como Él quiere, amado. Lo que tenemos que ser obedientes a Dios. No podemos limitar a Dios, amado. Eso es sumamente importante. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar nuestras limitaciones? Es el tema de esta mañana. La manera en que nosotros enfrentemos, porque todos vamos a tener limitaciones. Cuando yo trabajaba en el hospital,
pues yo soy bajita. Y una de mis limitaciones en el trabajo era que los stands de suero eran altos. Y cada vez que yo tenía que cambiar una bolsa de suero, tenía que estar buscando banqueta para poderle poner la bolsa de suero. En mi casa, José Luis y Débora, los vasos, las tazas los alcanzan con una facilidad. Yo tengo una sillita que la uso también de staff porque no lo alcanzo. Eso tengo una limitación en términos de estatura. Sí, pero buscamos, ¿verdad?, las soluciones para resolver. O sea, ¿cómo enfrentaremos nuestras limitaciones? La manera en que enfrentemos nuestras limitaciones va a ser determinante para nuestro éxito o nuestro fracaso en lo que Dios nos ha encomendado. Número 1, tenemos que enfrentar nuestras limitaciones con una actitud y una disposición correcta. No es tiempo, cuando nos vemos que tenemos, no es tiempo de echarnos a llorar y comenzar a decir, Señor, pero mira, es que yo tengo esto, es que yo tengo lo otro, es que me falta aquello, me falta lo otro. No, amado, tenemos que mantener una actitud positiva, tenemos que buscar las estrategias, las herramientas para poder sobrellevar esa limitación. En esta mañana yo quisiera presentarle, para continuar con el mensaje, un video que yo creo que es, aunque no se acuerden del mensaje que yo traigo en esta mañana, yo sé que este testimonio de esta persona va a llegar a su corazón. Y que cuando el enemigo quiera presentarle las limitaciones y que no puede, y que no lo vas a lograr, te vas a acordar de este testimonio y vas a decir, Señor, en tu nombre yo puedo. Santo Dios, aleluya. Aunque le falta esperanza, que te encuentras perdido entre sombras, que no sabes si vienes o vas, piensas que nadie conoce tu historia y que lo que intentas te sale mal. Déjame hablarte un segundo, mi amigo, lo que te digo te va a interesar. Hay un amor
sabe que vendrá. Es su mano la que guía cada paso. Mi confianza está en tu voluntad. Eres tú quien da vida a mi vida. Eres tú quien sana mis heridas. Eres tú el anhelo de mi ser. Eres tú. Solo mi confianza está solo en ti y tu fuerza sé que me sostendrá. Mi esperanza descansa en tu poder. Quien da vida a mi vida, eres tú. Quien sana mis heridas, eres tú. El anhelo de mi ser, eres tú. Eres tú. Quien da vida a mi vida, eres tú. Sana mis heridas, eres tú. El anhelo de mi ser, eres tú. Qué hermoso, ¿verdad? Un muchacho que nació sin sus extremidades y él no tiene limitaciones. ¿Sabes por qué? Porque eso está muchas veces en nuestra mente. Nosotros a veces somos los que nos ponemos límites. Este muchacho, su mamá es enfermera. Ella cuenta que no se explica cómo los médicos se pasó desapercibido. Ella se cuidó, no tomó medicamento ninguno durante su embarazo, pero también pasó desapercibido que venía sin extremidades. Dios sabe las cosas, porque a lo mejor si se hubiesen dado cuenta los médicos, le hubiesen dicho que terminara con el parto, que lo abortara. Y al principio para él no fue, la vida de él, en los primeros años fueron fáciles hasta que llegó a kinder y se dio cuenta que era diferente a los demás niños. Pero allí comenzó el Señor a tratar con él. Él tiene un ministerio en este tiempo para personas sin extremidades. Él está viajando, ahí se presenta la parte jocosa de su vida. Pero hay otros videos de él que presentan su parte ministerial. Él tuvo un encuentro con el Señor y entonces él pudo entender para qué Dios lo había traído a esta tierra. Cuando joven, él le decía: mami, pero es que me cogen miedo. Y la mamá le decía: háblale a la gente para que vean que tú eres una persona igual que ellos. Y así te vas a ganar la simpatía y el amor y la amistad de los demás. En los otros videos que pude apreciar, él ha viajado todo el mundo. Y hay un sitio, creo que es en Corea, donde él está en un auditorio donde hay cientos de jóvenes, él dando de conferencias, charlas motivacionales a esos jóvenes. Y en una de sus charlas, él estaba hablando de cómo ellos tienen que levantarse del piso si se caen. Y ahí mismo él se tiró al piso, se lanzó al piso. Y cómo poco a poco él se fue balanceando hasta que logró ponerse de pie, no, sino estar corporado porque él no tiene piernas. Y cómo aquella juventud comenzó a llorar, comenzó a aplaudir. Y él está llevando unos mensajes de la palabra del Señor extraordinarios.
Ha sido entrevistado en muchos canales de televisión a través de todo el mundo. Eso lo hace el Señor. Tiene 2 bachilleratos. Ha logrado cosas que muchos jóvenes que tienen todas sus extremidades no han logrado. ¿Y por qué? Porque ha sabido enfrentar sus limitaciones. ¿Y cómo nosotros aprendemos a enfrentar nuestras limitaciones? De la mano de Dios, mirando al Señor, manteniendo una actitud positiva y no preguntándole, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sino, Señor, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Y el Señor poco a poco fue encaminándolo hasta que él entendió que él había venido a esta tierra para ser un motivador, para ayudar a los jóvenes, para ayudar a la gente a que pudieran tener esperanza, a que pudieran levantarse de ese hoyo donde estaban sumergidos. Amado, poder ver un video como esto, a mí me llena, me estremece. ¿Por qué? Porque no tenemos excusa. Para cuando Dios nos llame, ¿qué excusa tú le vas a dar? Amado, es que no hay excusa. Si ese muchacho que le faltan las 4 extremidades está viajando todo el mundo, está llevando la palabra del Señor, aleluya, nosotros podemos ir y hablarle a un vecino, podemos extender una mano, tenemos manos. Ricardo me enseñó en estos días una foto de un niño que le faltan sus brazos y él está abrazando a otro niñito con sus pies y el logo decía para abrazarnos se necesitan manos. Este joven sin tener pies está haciendo los pies de Jesús, está yendo a diferentes lugares. Sin tener manos está abrazando a mucha gente con su testimonio. Luego que él termina de dar las conferencias, a él lo colocan en una mesita alta, porque al ser bajito lo colocan en una mesita alta y allí van aquellos jóvenes a acurrucarlo, a abrazarlo, y eso llena a uno, compunge a uno, y eso le crea a uno una conciencia tan real de que, amado, que cuando Dios nos llama, Dios nos capacita y Dios nos respalda, y que en el momento que Dios nos llame a cuenta, no vamos a tener excusa. Las excusas solamente nos satisfacen a nosotros, pero ante el Señor no vamos a tener excusa. Ese joven, el Señor un día le va a decir: ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y un día cuando él entre a la presencia del Señor, él no va a tener ninguna limitación física. Él va a tener brazo, él va a tener pierna, gloria al Señor. Y él va a disfrutar de la bendición de la presencia de Dios, amado. Nosotros no tenemos excusa. Lo que tenemos es que depositarnos en las manos del Señor. Tener esa confianza de que si Dios nos está llamando a algo, Dios nos va a respaldar, amado. Moisés, el Señor lo respaldó, aunque él se enojó. El Señor se enojó con Moisés porque Moisés siguió insistiendo, y como siguió insistiendo, ¿sabe lo que hizo el Señor? Le dio a Aarón, su hermano, para que fuera voz de él. Pero si él se hubiese mantenido con tanta excusa, el Señor lo iba a utilizar a él y le iba a dar las palabras poderosas que él necesitaba. Alabado el que vive para siempre, como hace con este predicador que siempre que se para en un púlpito se le va la gaguera. Amado, no nos enfoquemos en nuestras limitaciones, vamos a enfocarnos en el Señor. Hay limitaciones que son imaginarias, que solamente el enemigo la está poniendo en nuestras mentes para no dejarnos que nosotros hagamos lo que el Señor nos ha mandado a hacer, o para que no podamos cumplir nuestros sueños. Joven, no permita que el enemigo te ponga ahí limitaciones que no son reales. Aprende a conocer la voz de Dios y la voz del enemigo. Hay limitaciones que son reales, sean reales o sean imaginarias. Aleluya, tenemos que aprender a trabajar con ellas, porque cualquiera de las dos lo que van a hacer es que nos van a impedir seguir hacia adelante, y como dice la definición, nos van a hacer renunciar voluntariamente o forzosamente de las cosas que el Señor quiere para nosotros. Aleluya. Así que, amado, tenemos que aprender a manejar nuestras limitaciones, a enfrentarnos a ellas. El segundo punto que quiero tocar, primero, que tenemos que mantener una actitud positiva ante la limitación. Lo segundo es que tenemos que enfrentar nuestras limitaciones iniciando lo que Dios nos ha encomendado.
A veces nosotros, el Señor nos manda a hacer algo y nosotros utilizamos la oración. La oración es la llave que abre las puertas. Pero ¿saben una cosa? A veces nosotros decimos, yo estoy orando. Y pasa un año, yo estoy orando. Y pasan 3 años, yo estoy orando por lo que Dios me mandó a hacer. Y pasan 10 años y sigues orando por lo que Dios te mandó a hacer. Estamos utilizando la oración como una excusa para no hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Tenemos que orar, pero también tenemos que iniciar. Tenemos que accionar. Si ese joven se hubiese quedado sentado, sin accionar, sin comenzar, le costó trabajo llegarse a la gente. Pero cuando vio que él tenía esa capacidad de motivar a otros, pues mira, el Señor lo fue canalizando, le fue abriendo puertas. Pero eso fue cuando él comenzó a accionar. Él no se quedó en su hogar llorando, lamentándose porque le faltaban las extremidades. No, él comenzó, él inició y el Señor lo ayudó. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando el pueblo de Israel, Moisés sacó al pueblo de Israel con mano dura de allí, dice la palabra, de Egipto. Y cuando estaba frente al mar rojo y atrás estaba el pueblo de Egipto, los enemigos, dice la palabra que Moisés comenzó a clamar. Y son una de las pocas veces que yo veo en la Biblia que el Señor interrumpió un culto de oración para decirle, quiero leérselo, interrumpió un culto de oración para decirle a Moisés lo que tenía que hacer. Dice, fíjense que cuando el pueblo estaba, que al frente tenía el mar rojo y atrás tenía a su enemigo, Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Quién es el que pelea por nosotros? Jehová. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Amado, hay tiempo de orar, pero hay tiempo de accionar. A veces nos quedamos, como nos estamos enfocando en la limitación, nos quedamos clamando, esperando que Dios haga. Y lo que Dios está esperando es que tú hagas para Él entonces sobre la marcha comenzar a hacer. Cuando aquel pueblo comenzó a marchar, Moisés levantó la vara, le creyeron a Dios, no miraron la limitación que tenían frente a ellos, no miraron los enemigos que estaban atrás, comenzaron a marchar. Entonces el mar rojo comenzó a abrirse y aquel pueblo cruzó en seco. Y el Señor salvó a aquel pueblo, el Señor libertó a aquel pueblo. Eso el Señor nos está hablando en esta mañana, amado, que hay tiempo de orar, pero hay tiempo de accionar. No nos podemos quedar sentados, indiferentes. Nuestra sociedad está en crisis, nuestra sociedad está clamando, nuestra sociedad está llorando, nuestra sociedad está esperando que se le lleve algún aliciente, alguna solución, y somos nosotros, la iglesia, la que estamos llamadas a cumplir con ese mandato de ir por todo el mundo y llevar este evangelio. No estemos mirando nuestras limitaciones, porque si comenzamos a mirar nuestras limitaciones, nos vamos a quedar en la sillita sentados y no vamos a hacer nada para el Señor. Así que vamos a comenzar a mirar al Señor. Vamos a orar, pero vamos a comenzar a mirar al Señor y vamos a depositarnos. Así como ese joven se lanzó en aquella piscina y nadó, nosotros vamos a depositarnos, a lanzarnos en las manos del Señor, confiados que Dios tiene control de nuestras vidas y que esas limitaciones, gloria al Señor, el Señor al apóstol Pablo le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu fortaleza, en tu debilidad, en nuestra debilidad. Cuando yo veo cómo Dios nos usa a cada uno de nosotros, tenemos que reconocer que Dios. Cuando yo veo mis debilidades y Dios obrando en favor, utilizándonos a nosotros, decimos, Señor, verdaderamente que eres tú. Verdaderamente que eres tú. Amado. Cada uno de nosotros tenemos que enfocarnos, aprender a manejar nuestras limitaciones. Lo que le dio la victoria a David fue que cuando llegó allí donde estaba aquel ejército, Goliat llevaba 40 días injuriando al ejército. Y aquella gente parece que estaban esperando que Goliat se muriera o le diera un ataque al corazón, porque estaban allí temerosos, con miedo. Y David, un joven que tenía limitación,
jovencito, no tenía experiencia en la guerra, pero miró al Señor. Pero ¿saben una cosa? David no se sentó a esperar que el Espíritu de Dios viniera sobre él. Dice que él comenzó a caminar y comenzó a decir: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y cuando comenzó a tirar aquella onda, a darle vueltas, dice que el Espíritu de Dios vino sobre David y aquella piedra cayó en la frente de Goliat y lo derribó. Fue sobre la marcha, amado. Fue sobre la marcha. Nos preguntamos qué hubiese pasado con la mujer de flujo de sangre si se hubiese comenzado a mirar su limitación, que llevaba 12 años con este flujo. Pero aquella mujer no miró su limitación, se arrastró y fue en medio de aquella multitud y le arrebató la virtud, le arrebató virtud al Señor, y dice que fue sana. ¿Qué hubiese pasado con Zaqueo? Zaqueo, un hombre que tenía una limitación de estatura. Zaqueo quería ver a Jesús. Zaqueo quería conocer a Jesús, pero a causa de la multitud y de su baja estatura no podía. Pero Zaqueo no se conformó. Zaqueo se enganchó en aquel árbol y allá, desde lo alto, vio a Jesús. Pero Jesús lo estaba viendo. Él había sobrepasado su limitación. Y el Señor le dijo: Zaqueo, baja de ahí, porque la salvación hoy ha llegado a tu casa. Aleluya. ¿Se ha preguntado qué hubiese pasado con Zaqueo si se hubiese quedado conforme ahí? Es que yo soy chiquito, es que no lo puedo ver. Se preguntará qué hubiese pasado con el ciego Bartimeo. Aleluya. Él no podía ver a Jesús, pero había escuchado que Jesús había hecho, que hacía milagros, que se creía que era el Mesías. Y cuando lo escuchó pasar por allí, Zaqueo comenzó a abrir su boca y comenzó a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aunque tenía una limitación de vista, su boca estaba buena y comenzó a gritar. Y aunque aquella gente que estaba al lado empezaron: muchacho, cállate, cállate, él más duro gritó. Y dice la palabra que entonces el Señor suplió su necesidad. Aleluya. Gloria a Dios. Se podrán imaginar qué hubiese pasado con Pablo y Silas presos allí en la cárcel, en el calabozo de más adentro, porque ellos estaban predicando la palabra, estaban atados de manos y pies. Si se hubiesen quedado callados y hubiesen comenzado a llorar, a decir: pero espérate, si a mí el Señor me llamó y estoy predicando la palabra, ¿y cómo es que estoy preso? A renegar de la fe, a dudar de que Dios los había llamado. No, ellos lo que hicieron fue que sobrepasaron su limitación, comenzaron a orar, comenzaron a cantar, a adorar al Señor a través de los cánticos, y al ambiente aquel cambió. Dice la palabra que hubo un gran terremoto, el ambiente mismo, gloria al Señor. Nosotros podemos cambiar hasta aún nuestro ambiente, gloria al Señor, cuando comenzamos, cuando nos enfocamos en Dios. Dice la palabra que las cadenas se abrieron, que aquel hombre, aquel carcelero de Filipo, recibió a Jesucristo, él y su familia, y allí nació una iglesia poderosa. Eso lo hizo el Señor, porque aquella gente no estaba mirando su limitación, aquella gente estaba mirando al Señor. A mí me llama mucho la atención una mujer griega que tenía a su hija atormentada con una enfermedad. Aquella mujer escuchó hablar de Jesús y dice la palabra que ella dejó todo lo que estaba haciendo, ella estaba ocupada en sus quehaceres y dejó todo por ir ante los pies de Jesús para clamar por sanidad de su hija. Y aunque en primera instancia el Señor le dijo que el alimento era para los hijos y no para los perrillos, ella dijo: sí, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa. Aleluya. Oiga, aleluya. Ella no se limitó, ella siguió, amado, y consiguió lo que quería. Cuando llegó a su casa, su hija estaba sana. Es tiempo de accionar, es tiempo de emprender grandes cosas para Dios. Dios tiene grandes cosas para nosotros como familia. Dios tiene grandes cosas en nuestro ministerio. Dios tiene grandes cosas, amado, en nuestro quehacer diario. Lo que tenemos es que enfocarnos en Dios. Lo que tenemos es que no estar limitándonos. ¿Dónde te ubicas tú? Porque es tiempo de gritar como Bartimeo. Es tiempo de arrastrarnos como la mujer de flujo de sangre. Es tiempo de subir al árbol como se subió Zaqueo.
quehaceres y las responsabilidades del día a día para buscar el milagro que tanto necesitamos. Así que vamos a enfocarnos en el Señor. Dios es todopoderoso. Dios es hacedor de maravillas. Aleluya. No existen limitaciones que no podamos sobrellevar, siempre y cuando estemos cogidos de la mano de nuestro Salvador. Dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta mañana. Aleluya.